Artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Las pautas importantes del amparo están en la redacción del artículo y es una acción rápida y expedita. Se utiliza como cuando no existe otro medio judicial más idóneo. Procede contra actos y omisiones de la autoridad pública o de particulares. Estos actos deben lesionar derechos o garantías reconocidos en la Constitución, un tratado o una ley. La violación debe ser actual o inminente. No es necesario que se haya llevado a cabo, basta con que exista el peligro inminente de que ocurra. El acto u omisión debe ser manifestante arbitrario, interpretación, capricho de la ley o ilegal, contrario a la ley. El juez podrá durante el proceso declarar la inconstitucionalidad de la norma. Este párrafo del artículo 43 se defiende intereses difusos que no pertenecen a un sujeto determinado, sino que están diseminados entre los integrantes de una o varias comunidades. A esto se le denomina amparo colectivo, que resulta una ampliación del amparo individual. Por lo tanto, todas las pautas indicadas en el punto A valen también para el amparo individual. La legitimación para interponer la acción le corresponde a el afectado, cualquier persona que se vea afectada por la violación o un derecho o colectivo, el defensor del pueblo, quien defiende los derechos humanos y los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes. Las asociaciones registradas que defiendan al ambiente, Greenpeace, al usuario y al consumidor y a los derechos de incidencia colectiva en general. Este término proviene del latín habeas data, que significa que cada persona tiene sus datos. Como el amparo y el habeas corpus, el habeas data es una garantía que poseen las personas para exigir explicaciones a aquellos organismos públicos o privados que tienen datos e información sobre ella o su familia, y así averiguar qué datos puntuales y por qué y para qué los tienen. La información y datos sobre ella hay en un determinado archivo público o privado. Obligar a corregir o suprimir datos que no sean exactos o sean simplemente erróneos. Nace del artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional y fue incorporado a ella con la reforma de 1994. El artículo 43 dice que toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ellas referidos y de su finalidad, que conste en registros o bancos de datos públicos,
o los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actuación de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información. El habeas data se encuentra regulado por la Ley 25.326 del año 2000. Esta garantía protege el derecho a la intimidad y privacidad y tiene 5 fines principales. Acceder al registro de datos, actualizar los datos atrasados, corregir información inexacta, lograr que se preserve cierta información obtenida legalmente, pero que no debe ser expuesta públicamente a terceros. Punto 5. Cancelar datos sobre información sensible, como por ejemplo ideas religiosas, políticas, orientación sexual, que puedan usarse para discriminar y que afecte la intimidad. Ámbitos que no cubre el habeas data. Hay algunos datos que no son protegidos por este instituto. A. La documentación histórica, consulta por investigadores y científicos, documentación referida a la actividad comercial, empresarial o financiera de alguien. Secreto periodístico. No puede aplicarse para relevar el secreto de las fuentes de información periodística, ya que estaría violando el derecho a la libertad de prensa. A continuación, para vuestra comprensión, se transcribe el artículo 43 completo, al cual ya hemos analizado párrafos por párrafo. Artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protejan al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general. El afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ellas referidos y de su finalidad, que conste en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes e información periodística, cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo, en la forma o condiciones de detención, o en el caso de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser impuesta por el afectado o por cualquiera en su forma. El juez resolverá de inmediato aún la vigencia del estado de sitio. Forma de gobierno. La Constitución Nacional, en el artículo 1, establece como forma de gobierno representativa, republicana y federal. Artículo 1. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según la establece la Constitución, la presente Constitución.
Forma de gobierno representativa. Este aspecto de la forma de gobierno indica que el pueblo de la nación se gobierna a sí mismo, pero a través de sus representantes. Es decir, que el gobierno actúa representando al pueblo que lo eligió. El pueblo, en tal sentido, no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Artículo 22. No delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición. Generalmente se utiliza la expresión democrática indirecta como sinónimo de forma representativa, de tal manera que existen tres tipos de democracia. Democracia directa: el pueblo sin representantes dicta sus propias leyes y ejerce las funciones del Estado. Obviamente no tiene vigencia en la actualidad y fue pensado para civilizaciones pequeñas y con pocos habitantes. Indirecta: el pueblo no se gobierna por sí mismo, sino que elige personas para que lo representen. Nuestra democracia. Semidirecta: la reforma del año de 1994 intentó ampliar la participación del pueblo en la vida política del Estado a través de formas semidirectas de democracia, tales como la iniciativa popular, consulta popular, referéndum, plebiscito, etc. Forma de gobierno republicana. La república deriva del latín res publica, que significa la cosa pública, la cosa del pueblo. Pero la mejor definición fue dada por un jurista constitucionalista argentino, Aristóbulo del Valle. Según él, una república es una sociedad organizada en base a la igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno es simple, agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo y responsable ante el pueblo por su administración. De esta definición surgen las principales características de la forma republicana de gobierno, es decir, soberanía del pueblo, es ejercida por el pueblo a través del sufragio. De esta forma el pueblo expresa su voluntad y constituye su gobierno. 2. Igualdad ante la ley. Las leyes son aplicables de forma igual para todos los participantes. 3. Elección popular de los gobernantes. Los integrantes del gobierno son elegidos por el pueblo a través del voto popular. 4. Periodicidad en el ejercicio del poder. No existe ningún cargo perpetuo en el gobierno. Todos los cargos se desempeñan por lapso determinado de tiempo. 5. Responsabilidad de los gobernantes. Los gobernantes son responsables ante los ciudadanos por los actos de gobierno que realicen. Deben ajustar sus conductas a las leyes y de no hacerlo pueden ser sancionados, como un juicio público. Publicidad de actos de gobierno. Los gobiernos deben informar al pueblo sobre los actos que realicen desempeñando las funciones del gobierno. 7. Divisiones de poderes. Consiste en distribuir el poder del Estado en diferentes órganos: ejecutivo, legislativo y judicial. De esta forma se evita la concentración de poder en un solo gobierno, en un solo órgano. Forma de gobierno federal. Decimos que un país adopta la forma federal cuando está compuesto por entidades autónomas, denominadas provincias. En otros países se los llama estados, por ejemplo, Estados Unidos. Las provincias son unidades autónomas e independientes una de la otra, pero no son soberanas, ya que la soberanía, la delegación en el gobierno,
en el gobierno central. El poder y el gobierno se encuentran distribuidos en diversos centros cuya organización descansa en los mismos principios y cuyas funciones de gobierno se dividen en forma similar. El federalismo argentino reconoció históricamente tres fuerzas de integración: un medio físico natural, el virreinato del Río de la Plata y Buenos Aires como capital; una fuerza ideológica, doctrina federal, máxima expresión, se dio con Artigas; una fuerza instrumentadora a través del proceso de los pactos federales. De esta componente de fuerza surge el gobierno nacional y los gobiernos de provincia. En todos los gobiernos de esta naturaleza surgen tres relaciones vertebrales o fundamentales. Relación de subordinación. Esta relación se expresa en lo que se llama la supremacía federal. Con la misma se logra y garantiza el equilibrio entre la unidad nacional y el pluralismo provincial. La Constitución Nacional impone pautas que deben ser acatadas y reproducidas en la Constitución Provincial. Artículo 5 de la Constitución Nacional. Se establece la prioridad de ordenamiento federal sobre el ordenamiento provincial. Artículo 31 de la Constitución. Artículo 5. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejército de sus instituciones. Artículo 31. Esta Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley de supremacía de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligados a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto de 11 de noviembre de 1859. Relación de participación. Es el reconocimiento del derecho de las provincias a participar en la formación de las leyes de la nación, a través de un órgano especial del gobierno federal, que es la Cámara de Senadores. Composición del artículo 54 de la Constitución Nacional. Artículo 54. El Senado se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos de forma directa y conjunta correspondiendo 2 bancos al partido político que obtenga el mayor número de votos, y a la restante al partido político que se le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto. Relación de coordinación. Reparto de competencias entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales o locales. Es una tarea que va a estar a cargo según dicho reparto en el gobierno federal o en los gobiernos locales. Todo lo que la Constitución Nacional no atribuye al gobierno federal se considera reservado a los gobiernos locales. Artículo 121. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.
Para las provincias, la regla en la capacidad, la incapacidad es la excepción. Estos principios han sido completados por la Corte Suprema de la Nación cuando manifestó: 1. Las provincias conservan, después de la adopción de la Constitución Nacional, todos los poderes que tenían antes y con la misma extensión, salvo restricción o prohibición expresa de su ejercicio. Los actos provinciales no pueden ser invalidados sino cuando la Constitución Nacional concede al Gobierno Federal el poder exclusivo en términos expresos. 2.2. Cuando fue expresamente prohibido a la provincia. 2.3. Cuando hay incompatibilidad absoluta y directa en el ejercicio de los mismos por las provincias. Registros de tratados interprovinciales. El registro de tratado fue una iniciativa del senador José Antonio Allende y fue aprobado por el Senado de la Nación el 9/8 del 73 y se encomendó a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales el llevar el citado registro.